Vamos entonces con la conferencia del profesor Jesús Gabalán, desde la misión institucional hasta los instrumentos de evaluación. Al profesor Jesús Gabalán, por favor, compartir su pantalla para poder dar inicio y de esta manera finalizar nuestro encuentro internacional de evaluación de resultados de aprendizaje, retos para la nueva sociedad. Bueno, primero que todo, agradecer por esta oportunidad de establecer estos diálogos académicos que son tan importantes y que contribuyen tanto al fortalecimiento de la cultura de la evaluación, evidentemente en el ámbito en el cual cada uno de nosotros estamos, como es la educación superior. Quiero sencillamente también establecer una postura en esta presentación que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Una postura que nace quizás de las experiencias, pero también de los alcances y de las limitaciones que en el ejercicio profesoral pueda representar el trabajar quizás con resultados de aprendizaje, un poco para desarrollar un debate académico que permita sustentar pues todas estas elaboraciones. En la misma línea de trabajo de los compañeros que me antecedieron, no voy a profundizar tanto en los aspectos teóricos de los resultados de aprendizaje porque tanto el profesor Laurier, los profesores Gonzalo, Adrián, Mari, profesor Jimmy, ya lo han hecho, digamos, desde esa perspectiva de la línea teórica y de algunas aproximaciones. Entonces, yo tomando este hilo conductor, he decidido establecer una postura que, si bien involucra estos aspectos conceptuales, trata de aterrizar, digamos, desde una perspectiva profesoral, lo que representan estos resultados de aprendizaje. No obstante que representa pues algunos retos para las universidades, pues definitivamente quisiera tratar en esta línea teórica de poder desarrollar unos frentes de trabajo que nos permitan aportar a la consolidación, pero desde el ejercicio profesoral. Entonces, si bien es cierto, nosotros en la evaluación del aprendizaje podemos encontrar algunas líneas teóricas de sustento, también podemos desarrollar desde las metodologías diversas que tenemos posturas que nos llevan a tomar parte importante en lo que representa la evaluación del aprendizaje, en lo que representa también trabajar con las comunidades y con los colectivos académicos de adscripción. Entonces, en ese sentido, yo quisiera desarrollar toda la aproximación teórica en esta presentación, tomando en cuenta y tomando en consideración estos elementos. Lo primero que yo quiero hablar tiene que ver precisamente con la misión institucional, cómo desarrollar todas las referencias a la misión institucional desde algo que nos ocurre cotidianamente a nosotros como profesores universitarios, y es lo siguiente en el ámbito de la evaluación profesoral. Muchas veces nosotros hemos tenido oportunidad de estar compartiendo los sábados, en fin, desarrollando nuestras labores de calificación, y quizás la primera hora de nuestro trabajo tiene que ver con quizás comentarios hacia el trabajo de nuestros estudiantes cuando estamos calificando, en el cual decimos, muy bien, excelente, vas a tener un gran futuro como profesional, vamos a tener unos grandes logros y unos grandes méritos académicos, pero conforme van pasando las horas, imaginémonos por un momento, queridos profesores y queridas profesoras, por un momento imaginémonos que estamos a las 8 de la noche del sábado y decimos, en la primera hora yo puedo calificar perfectamente los trabajos de toda la semana de mis estudiantes. Pasa esa hora y ya estamos en la segunda hora y ya empezamos hasta en un elemento de frustración a decir, pero bueno, ¿cómo es posible que ellos cometan este error si yo he explicado esto mismo 50 veces? Y ya estamos hablando quizás de las 8 o 9 de la noche del día sábado. Pasa el tiempo, porque somos optimistas como profesores, entonces pasa el tiempo y es la sexta hora de calificación, y aquí entonces son quizás las 3 de la mañana y nosotros decimos, ya no me importa,
si esto es lo que va a pasar, no me importa, vamos a calificar como sea, al principio con una labor muy acuciosa de calificación, pero quizás conforme va pasando las horas, porque la evaluación es de naturaleza subjetiva, entonces nos vemos confrontados precisamente por esa situación, por la situación en la cual, pues hombre, ya son muchas calificaciones, ya son muchos exámenes, y al no existir un patrón de rúbrica, pues naturalmente nos vemos en una situación importante que convoca pues ciertas destrezas. Hora 20. El domingo dijimos, quizás de acuerdo a nuestra convicción, vamos a trabajar o vamos a estar con la familia o vamos a ir a algunas actividades el domingo al mediodía, pero eso no pasa. Es la hora 20, es decir, el domingo después de las 12 del día, y entonces ya llegamos nosotros a esta conclusión. Si este es el futuro, si estos profesionales que nosotros tenemos son el futuro, pues entonces estamos perdidos. Y estamos perdidos precisamente en la reflexión por esto, porque la evaluación es lo último que quizás planificamos como profesores y es lo primero que quiere saber el estudiante. Entonces yo quisiera, aunque todos tenemos acá algún conocimiento sobre los aspectos de evaluación, pero sí me quiero manifestar en torno a algo. ¿Qué quiere decir entonces esta evaluación de esos resultados o la evaluación en general? Interpretar para pronunciarse y comunicarse. Esa entonces va a ser la diferencia entre un diagnóstico, quizás una medición. La evaluación debe tener un pronunciamiento, debe ser capaz de emitir juicios de valor para poder contribuir al mejoramiento no solo del estudiante, sino de los programas y de las instituciones. En ese sentido, entonces, adelanto estas preguntas de la evaluación que subyacen a los resultados de aprendizaje, pero que hacen parte de la planificación intencionada. Entonces, en ese modelo de planificación, digamos, intencionada, nosotros vamos a percibir estas preguntas que hacen parte de la evaluación y que a la larga nos ponen en esta discusión. Si es el qué, si es el objetivo principal, como lo mencionaba el doctor Loriel, el doctor Gonzalo, el doctor Adrián, doctora Mari, el doctor Jimmy, si ese es el qué, si ese es el objetivo, si ese es lo fundamental de la evaluación, pues entonces no puede haber otra manera de enfocar esa evaluación si no es desde una misión institucional, porque los sistemas de aseguramiento de la calidad, como lo hemos visto en las conferencias de nuestros compañeros, se sustentan sobre la base de la coherencia, es decir, la articulación entre lo que pensamos, decimos y hacemos, que en el entorno universitario tiene que ver precisamente con la articulación entre los planes de desarrollo, todos los esquemas misionales, estatutarios, los planes estratégicos de despliegue y los planes de acción. Entonces, ahí es que nosotros estamos fundamentando el quehacer universitario desde la coherencia institucional. Entonces, yo quisiera referirme, por supuesto, es un despliegue paso a paso, sistemático, hasta llegar a los instrumentos de evaluación, pero entiendo que por razones de tiempo quizás vamos a hacer unos saltos que pueden ser un poco saltos, me perdonen la expresión, un poco saltos mortales, porque vamos a pasar quizás de la misión institucional a resultados de aprendizaje y luego a instrumentos de evaluación. Pero sencillamente quiero mostrar este esquema para que quizás veamos un poco cómo puede presentarse una desagregación desde la misión institucional hasta llegar por supuesto, a los instrumentos de evaluación. Entonces, en ese sentido, yo quisiera empezar por las reflexiones inherentes a la misión institucional. Es decir, que esto es un enfoque precisamente de evaluación institucional. Cuando hablamos de los resultados de aprendizaje, no es un aspecto que ocurra única y exclusivamente en el ámbito de clase. Es un aspecto, como ya lo veremos en algún momento y como lo han presentado algunos de nuestros conferencistas que nos han antecedido, depende del contexto. Depende del contexto. Y naturalmente el contexto también pasa por la reflexión de la autonomía universitaria, del contexto epistemológico también en el cual se mueve una universidad, y por eso decimos que la misión institucional entonces marca el derrotero antropológico,
ético, epistemológico, estético, social, biológico, institucional y psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que las declaraciones de la misión son las que permiten entonces construir no solamente los resultados, sino también hablar de los grandes lineamientos de facultad, de los grandes lineamientos de los programas, de los grandes lineamientos alrededor de esos resultados de aprendizaje para poder llegar entonces finalmente a la elaboración de unos indicadores de desempeño en los cursos que represente finalmente esa alineación, indicadores, resultados, lineamientos, pero la fundamentación de todo esto aparece en el acto mismo de la misión institucional. Entonces, la antropología, el centro en el sujeto, en el centro en todos los componentes que tienen que ver también con el desarrollo del ser, con el desarrollo del pensar, con el desarrollo del saber y de articularse en una sociedad como parte de esos principios lo fundamentan. Entonces, claro, cuando hablamos desde la misión institucional, entonces la valoración que nosotros vamos a hacer es una valoración centrada en procedimientos, técnicas e instrumentos. No entraré mucho en detalle en esto, pero sí quiero decirles que es el punto de partida, porque entonces aquí tendremos los procedimientos asociados a la función, cómo se interpreta esa función institucional, esa misión, cómo se interpretan los postulados de docencia. El profesor Gonzalo lo mencionaba hace un rato. Hay un divorcio entre la docencia y la investigación, la vinculación. Algunos, como ustedes bien saben, algunos autores hablan de la cuarta función como la misma internacionalización, o el gobierno podría ser la quinta función sustantiva, gobierno institucional. Entonces, es aquí, amparados en esa misión institucional, donde aparecen, por supuesto, los procedimientos y las técnicas que acompañan esos procedimientos, así como los instrumentos de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. Entonces, claro, una misión institucional tiene en su concepto, en su integralidad, los fundamentos pedagógicos aparecen ahí. La visión crítica del currículo aparece ahí, pero también una teoría de la complejidad. Por muchos años nosotros en educación superior quizás hemos entendido que la solución a los problemas, por ejemplo, había un debate muy interesante y ustedes habrán sido partícipe también de ellos hacia los años 70 y los años 80, del privilegio de la técnica por encima de las humanidades. Quizás algunas instituciones tomaron la decisión de involucrar en los currículos, como en esa visión parcelada que mostraba el profesor Gonzalo hace un rato, involucrar algunas asignaturas. Entonces, en la medida que una institución o un currículo, un plan de estudios, tenga más cursos de humanidades, se supone que un estudiante entonces adquirirá mejores competencias y mejores capacidades alrededor del pensamiento estructurado o el pensamiento humano. No necesariamente es correcto, pero es una visión que es una visión reduccionista, que es una visión que intenta descomponer, fundamentada en el, por supuesto, en el análisis, en la descomposición, pero lo que intentamos con estos resultados de aprendizaje es que exista una visión de teoría de la complejidad, es decir, desde las mismas interrelaciones. Entonces, ¿cómo así los resultados de aprendizaje y cómo podemos involucrar? No me voy a detener en estas definiciones, por supuesto, porque ya los profesores que me antecedieron lo hicieron. Simplemente para que veamos, queridas y queridos compañeros, algunos aspectos que resalto, sobre todo en amarillo. Síntesis de aspectos en un todo que refleja cómo las personas realmente usan el conocimiento. Estamos hablando de un pensamiento, por supuesto, sistémico. Estamos hablando de síntesis. Estamos hablando de una vez finalizado el proceso de aprendizaje. Es decir, que esos resultados, lo más probable es que en el transcurso de un plan de estudios no podamos dar cuenta necesariamente de todos esos resultados de aprendizaje, porque quizás se requiere algún saber hacer en contexto que ocurre naturalmente una vez los estudiantes egresan de los programas. Entonces, en este planteamiento, yo quiero centrarme en lo siguiente. Al final, se centran en el contexto, lo que está subrayado, hay unas conexiones y el aprendizaje debe permitir que se apliquen esos conocimientos, habilidades, competencias, en fin, en diversos contextos. Por supuesto, entonces, esto nos hace el llamado también a la interdisciplinariedad en todos estos aspectos que tienen que ver con los resultados. Para poder construir los resultados, hay varios elementos. El profesor Lorí en su introducción nos
presentaba algunos planteamientos desde taxonomías diversas. Yo sencillamente, para hacer un ejemplo de despliegue, porque por supuesto el tiempo está corriendo, el tiempo es poco, pero quisiera tomar sencillamente para estos resultados 2 ejemplos de despliegue en términos de las taxonomías. Es decir, por un lado, podemos emplear esta taxonomía obedece a Fink 2003, alrededor del aprendizaje significativo, en donde tenemos desde el conocimiento fundamental, ¿cierto? La posibilidad de explicar en conocimiento fundamental o de tener un conocimiento fundamental hasta, hombre, la habilidad que tiene que ver con el aprender a aprender, que digamos en esta taxonomía se contempla como uno de los estadios de desarrollo máximo en términos del aprendizaje. Pero alrededor de esto también podemos encontrar otros resultados, quizás otra manera de construir resultados de aprendizaje. Por ejemplo, esta es la taxonomía solo de Biggs y Collins en 1982. Y ellos manifiestan que el estudiante debe alcanzar, en la medida que va adquiriendo un conocimiento, determinado concepto, pues diversos niveles, así como existe quizás Bloom, como existe Fink, o diversas taxonomías que ustedes deben conocer, pues aquí también los profesores Biggs y Collins manifiestan que hay un nivel uniestructural donde el estudiante está en capacidad de desarrollar algunas elaboraciones simples, sencillas, de un solo elemento. En el nivel multiestructural puede responder por varios, pero ya, digamos, entre el uniestructural y el multiestructural aparece un incremento más, digamos, cuantitativo o un progreso cuantitativo, si me explico bien. Pero en el relacional y en el abstracto ampliado el progreso es más cualitativo. Esto implica el desarrollo de pensamiento o tender hacia pensamiento un poco complejo, un poco más complejo en términos de las interrelaciones. El nivel relacional, ¿qué implica? Que los estudiantes están en capacidad de tomar un conocimiento, articularlo con otro y poder desarrollar una solución a profundidad. Y el abstracto ampliado implicará entonces reflexiones que van más allá de su propia disciplina, es decir, en el campo de la teorización, en el campo del desarrollo de teorías con base en los conocimientos posteriores. Lo que ustedes pueden ver ahí, he querido colocar un ejemplo de una matriz de desempeño, de desarrollo de desempeño, donde se construyen estos resultados o estos indicadores, pues dependiendo de la desagregación que tenga la institución y de las afecciones que tenga, pero intentamos construir de esta manera los indicadores, las evidencias que permitan apalancar esos resultados. Yo sencillamente quisiera detenerme en un ejemplo concreto, y el ejemplo concreto tiene que ver con esto. ¿Un centímetro cuántos milímetros son? Un centímetro. Perdón, qué pena. Apaguen por favor sus audios y videos. Este es un curso concreto, ¿cierto? Un desarrollo de un curso de modelación matemática en el que quizás hay unos campos conceptuales, análisis de decisiones, cadenas de Markov, teoría de líneas de espera, un curso de modelación matemática aplicada, en el cual yo quiero sencillamente, sin explicar todos los indicadores, quisiera que nos posáramos quizás en el último, que es el del abstracto ampliado. En ese abstracto ampliado, miremos lo siguiente, hay unas definiciones que llevan a pensar en que el estudiante reflexione críticamente, establezca una postura. Naturalmente eso no se hace en un nivel uniestructural, naturalmente tampoco en el multiestructural o en el relacional. Se hace en un nivel abstracto ampliado porque tiene que estar en capacidad de alinear, de estructurar, de interrelacionar los conceptos, los conocimientos para poder reflexionar críticamente, es decir, establecer una postura con respecto a algunos elementos que hacen parte, por supuesto, de los lineamientos existentes en un programa. Hago un salto también, o sea, como les he dicho, por efectos del tiempo, hago un salto rápido entre misión, los indicadores que apalancan los resultados, y ya voy a pasar a los instrumentos de evaluación. Parece un salto mortal, un salto triple, pero lo hago con el ánimo de mostrar algunos hitos, pero claro, cada fase tendría su nivel de desarrollo. Cuando vamos a hablar del instrumento de evaluación, es fundamental esto. En la postura, sin que vamos a leer pues cada uno de los elementos que ahí aparecen, me voy a dedicar solamente a algunos de ellos, pero para la construcción de un contexto adecuado
para la construcción de un contexto en el cual se suscite el aprendizaje de los estudiantes, pues debe existir una situación que marque el contexto. Y a esto algunos autores le denominan la situación problema. En este caso tenemos a Mérieux, que prácticamente establece en este planteamiento que, por ejemplo, no vamos a utilizar una pedagogía de la respuesta, sino una pedagogía del problema. Esto es bastante interesante porque entonces toda la habilidad, la competencia para solucionar problemas concretos y problemas que aparecen por primera vez van a circunscribirse a la lógica de la pedagogía del problema. Entonces, es todo un entorno que hace que los estudiantes se puedan involucrar de cierta manera en un contexto, y es en ese contexto es que aparece la situación problemática para inducir a través de indicadores lo que en algún momento el postulado del programa, de la institución, ha considerado que es lo relevante. Entonces, ¿qué aspectos o qué preguntas deberíamos hacernos antes de desarrollar esta situación problema? Entonces, les dejo aquí algunas de las preguntas. Por supuesto, después pueden consultar las fuentes, la presentación también la enviaremos para que puedan consultar cada una de estas fuentes y cada una de estas aproximaciones, pero en general hay unas condiciones particulares para poder desarrollar una situación problema, porque sin la situación problema, lo que quizás vamos a tratar de medir o en un gran momento o en un momento posterior de evaluar, pues hombre, va a carecer de sentido. Y lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es un aprendizaje significativo. Entonces, si no tiene sentido, no se van a propiciar las conexiones, las articulaciones conceptuales para que un estudiante pueda dar solución no solamente a esa problemática, sino a otras que aparecen. Entonces, yo quiero mostrarles un ejemplo desarrollado sobre una problemática que podemos nosotros, digamos, abstraer desde esos indicadores que he mostrado, desde esos planteamientos de las taxonomías, pero no intenta en ningún momento, quiero advertir esto, ser una respuesta única. Como dije al inicio de la presentación, es una reflexión de un profesor universitario, no es un despliegue metodológico con todas las herramientas, porque obviamente eso requiere un poco más de desarrollo conceptual, sencillamente, y no alcanzaría el tiempo. Sencillamente quiero mostrarles una situación problemática para poder evidenciar la importancia de lo que hace algún momento hablé como el abstracto ampliado. Entonces, por ejemplo, este es un problema tipo que se coloca en un curso de modelación matemática. Este es un tema que tiene que ver con modelación matemática a través de cadenas de Markov. Y como ustedes ven, hay una situación que se presenta, no voy a detallarla, pero se intenta que el estudiante, a partir de un contexto que ha sido concebido, que ha sido totalmente articulado, pues pueda dar una respuesta. En primer medida, como ustedes pueden alcanzar a ver ahí, a observar, desde una perspectiva relacional. Cuando se le pregunta, el hospital quiere conocer la probabilidad a largo plazo de que los pacientes requieran maniobras de reanimación, es un contexto de un hospital en el cual hay una clasificación en triajes, de acuerdo a los riesgos con los que llegan los pacientes. Entonces, aquí, para desarrollar este punto, requiere la aplicación de unos conceptos, pero la aplicación de unos conceptos de una manera relacionada. En ese caso tenemos eventos futuros, estados de la cadena, todo eso sirve para que el estudiante pueda llegar a una solución. Pero vámonos a este punto y es a donde quiero llegar. Cuando nosotros analizamos esta situación del contexto, implica lo siguiente. Hay un contexto general con la resolución de diciembre tal, el Ministerio de Salud dispuso de cambios en el conocido triaje para garantizar una valoración rápida de todos los pacientes que llegan a urgencias, dando prioridad a aquellos que requieren de una atención inmediata. Hay una condición del contexto. Entonces, están obligados, entonces, los prestadores de servicio, muy pertinente
de por sí la situación en estos momentos. Entonces, los prestadores de servicio de salud que tengan habilitado este servicio están obligados a cumplir esta nueva clasificación y a brindar información completa al paciente y su familia sobre el triaje y los tiempos que tardará su atención. Una elaboración abstracta ampliada, por supuesto, para construir este tipo de situaciones. Ahorita voy a hablar en un momento de cuáles son los retos que involucran quizás los resultados de aprendizaje. Hay que desarrollar un trabajo articulado, hay que desarrollar un trabajo mancomunado entre los colectivos académicos. Por ejemplo, en este cuarto numeral que ustedes ven ahí, se le dice al estudiante, en un punto cualquiera, si en la ciudad tal se presenta una catástrofe y el hospital llegan heridos con mutilaciones, muchos de ellos en condición de riesgo vital, usted clasificaría en el triaje 1, es decir, el de mayor riesgo, el de pasar inmediatamente a ser atendido, ¿a cuánto porcentaje? Entonces aquí hay un dilema fundamental y es donde nosotros como profesores tenemos que estar preparados para este dilema. ¿Cuál es el dilema? Dentro de esas respuestas que ustedes alcanzan a ver, observar ahí, queridos y queridas amigos, nosotros tenemos una respuesta que matemáticamente es la correcta. Pero tenemos una respuesta que éticamente es la correcta. Aquí es donde viene la gran potencialidad, pero también la gran reflexión en torno a las comunidades académicas. ¿Privilegiamos la respuesta matemática o privilegiamos la respuesta ética? Privilegiamos en un curso de modelación matemática como este. Privilegiamos que el estudiante llegue a una solución de optimización de costos en ausencia de consideraciones de responsabilidad ambiental, en ausencia de responsabilidad o de sostenibilidad, o privilegiamos la mirada desde la ética interrelacionada en los cursos, porque cuando los profesores van a empezar a desarrollar este tipo de cuestionamientos, es muy probable que los estudiantes le digan, profe, pero si tú no eres de humanidades, profe, pero si tú eres de ingeniería, profe, pero si no eres de ética. Claro, pero es que es la visión sistémica del currículo lo que tiene que privilegiarse para desarrollar todo un planteamiento que fundamente los resultados de aprendizaje. Entonces, ya para concluir, que creo que estoy a 5 minutos ya de terminar la intervención, por supuesto, muy rápidamente, pero quisiera sencillamente... ¿Cuánto existe? Te quedan 4 minutos, profesor. 4 minutos, perfecto. Ya para concluir, quisiera, queridas profesoras y queridos profesores, lo siguiente. Algunos retos que plantean los resultados de aprendizaje, yo quizás me he tomado el atrevimiento de colocar algunos aquí. Por la colectividad curricular, desde lo individual, es decir, desde nosotros como comunidad de profesores, se deberán alcanzar victorias, pero también renuncias. Aquí coloco el ejemplo de las asignaturas. ¿Cómo así que alcanzar victorias, pero también renuncias? Claro, porque cuando hablamos de un trabajo por resultados de aprendizaje, no estamos hablando de la asignatura de fisionomía, no estamos hablando de la asignatura de odontología, no estamos hablando puntual de la asignatura de física 1, sino del resultado. Entonces, en ese sentido, habrá algunas asignaturas que aporten más al resultado y otras que quizás no aporten tanto a la consolidación de ese resultado. Obviamente esto es todo un macrodiseño curricular. Entonces hay que tener capacidad para trabajar en una colectividad curricular, porque muchas veces nosotros como profes, está bien suprimir asignaturas siempre y cuando no sea mi asignatura. Si es la asignatura de los demás profes, bienvenida, esa no es necesaria. Pero si es la asignatura que estoy liderando yo, ahí es donde generalmente puede venir el problema. Para la descripción de situaciones problema que permitirán capturar resultados indicadores, se requiere un trabajo entre disciplinas. Claro, porque si estamos fomentando un resultado de aprendizaje que es transversal, un resultado de aprendizaje que va desde lo técnico, pero que también involucra lo humano, pero que también involucra lo científico, pero que también involucra lo epistemológico, no puede ser un solo profesor ni formulando el resultado ni capturando el resultado. O sea, que requiere entonces un trabajo entre disciplinas. Y aquí es donde fundamentalmente ocurre normalmente pues algunas barreras, algunas limitaciones, porque tenemos que ser capaces de trabajar un poco más de manera mancomunada. Entonces,
Otro punto, requiere procesos inagotables de cualificación de profesores y estudiantes, porque la lógica alrededor de cómo avanzar tanto en la evaluación como en la conceptualización cambia. Papel fundamental del profesorado. Esto también tengo que decirlo, yo sé que nos acompañan, como mencionaban al inicio, algunos directores de aseguramiento de calidad, algunos vicerrectores académicos, algunos profesores investigadores, y quiero con el mayor respeto, con la mayor responsabilidad, también advertir esto, el papel fundamental del profesorado, porque es que no se puede legislar desde un escritorio. De la voluntad, compromiso, cualificación depende el éxito, porque en el aula de clases el que va a capturar el resultado sí o no, o el que va a desarrollar un despliegue sí o no, es el profesor. Entonces, desde la legislación, digamos, de las direcciones de aseguramiento de la calidad o desde la misma vicerrectoría, por supuesto hay unos lineamientos fundamentales, pero es totalmente importante que el profesorado tenga esta cualificación, porque el papel fundamental es del profesorado. Las situaciones, los contextos, los aprendizajes, todo el panorama de la situación problema es una situación que se desarrolla en el seno de las comunidades académicas. Como lo he mencionado y como ustedes lo han percibido a lo largo de la presentación, el abordaje debe ser interrelacionado e integrado. Es decir, la asignatura no es la asignatura A, la asignatura B, la asignatura C, no. Es la transversalidad y las asignaturas contribuyendo a lograr el resultado, a lograr los indicadores. Por supuesto, entonces esto requiere un vínculo fuerte de la comunidad académica en este sentido. Los resultados deberían tener indicadores en cada curso relacionado, pero el análisis es uno solo, el resultado, generando sinergias de trabajo en la comunidad académica. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que existan indicadores de desempeño en los cursos, pero el resultado de aprendizaje va más allá de esos indicadores. Por lo tanto, pueden existir niveles también de desagregación, de la toma de información y de la toma de decisiones. Un nivel, por supuesto, estudiante, un nivel programa, un nivel curso, pero un nivel transversal de resultado de aprendizaje. Y por supuesto, aquí tengo que ser sincero, por eso aprovechando que hay directivos académicos y aprovechando que está toda la plana de vicerrectores también, esto tenemos que saberlo. Muchos de ustedes saben esto, pero yo lo reitero, la calidad cuesta. Para poder tener educación de calidad, hay que invertir cantidades importantes. Esta no es la excepción. Los costos de conceptualización y operacionalización, es decir, la administración de todo ese sistema, son relativamente mayores debido al nivel, número 1, de cualificación. Vamos a tener que hacer seguimiento y también una realimentación de esos resultados de aprendizaje en función de cada uno de los alcances y de los desempeños de los estudiantes. Esto naturalmente requiere inversiones que tienen que ser apropiadas desde todos los estamentos universitarios. Considerar el concepto de lo realizable según el contexto del país. El profesor Jimmy mencionó esto también hace un rato. Quizás en otros contextos los profesores con 2 cursos o con 3 cursos tienen resuelta su situación, ¿por qué no decirlo? Su situación económica, ¿cierto? Entonces les permite con 2 o 3 cursos. En otros contextos, no vamos a hablar de los países, pero sí les permite sufragar su estilo de vida a partir del desarrollo o de trabajar en estos cursos. Por supuesto, si nosotros analizamos esto en nuestro contexto quizás suramericano, pues entonces vamos a encontrar una serie de divergencia, porque un catedrático acá tiene que, más o menos, para poder hacer un sueldo digno, estar alrededor de unos 10, 11 cursos como cátedra. ¿Tendrá tiempo el profesor hora cátedra para hacer un seguimiento tan pormenorizado? Les dejo la pregunta ahí también. Finalmente, entonces, ya para terminar con esto, este es un debate abierto y necesitamos desarrollar un pensamiento de reflexión alrededor
de estos elementos que aparecen como preguntas, que son un debate y que no termina. Por ejemplo, se puede desarrollar un enfoque de resultados de aprendizaje en ausencia de una metodología clara en las instituciones para el trabajo por competencias, debate abierto. Hay que pronunciarse. ¿Es posible trabajar definiciones y protocolos de resultados de aprendizaje generalizables a todos los campos de conocimiento? ¿Es lo mismo entonces resultados de aprendizaje en antropología que en ingeniería electrónica? ¿En medicina que en filosofía? ¿Es la misma manera de concebir los resultados de aprendizaje? Debate abierto. ¿Cómo enfocar la trazabilidad de los resultados de aprendizaje en programas técnicos, tecnológicos y profesionales bajo esquemas de homologación? ¿Se deberían generar acuerdos entre instituciones para el tránsito de los estudiantes? Debate abierto, porque entonces aquí implica una conceptualización supremamente importante entre las instituciones sobre cuáles van a ser esos resultados. Es necesario desarrollar estudios de impacto por cohortes para evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje. Debate abierto también porque naturalmente hemos dicho que el resultado en los planteamientos que hemos escuchado hoy es aquello que el estudiante está en capacidad de hacer una vez termine un curso, tarea o programa. Claro, pero ese contexto, ese saber hacer en contexto, algunas agencias de acreditación, lo hablaba el profesor Jimmy, como ABET, normalmente son 5 años. Entonces, en esos 5 años tendremos capacidad de medir esto y cómo los resultados de aprendizaje se abordan desde distintas modalidades y niveles formativos. Debate abierto. Queridos profesores, quiero terminar ya con esto. Y es una reflexión que quisiera hacer y que quisiera entregarles el día de hoy. A medida que desaparezca su antiguo papel de transmisores de conocimiento, que gradualmente estará a cargo de los robots y de la realidad virtual, y esto está ocurriendo más rápido de lo que pensamos, sobre todo en nuestra situación, entre nuestro contexto actual. Los docentes de carne y hueso tendrán que reinventarse y convertirse en motivadores, consejeros, académicos, guías espirituales y terapeutas personales. ¿Por qué? Los robots no podrán, por lo menos en un futuro predecible, igualar a los maestros humanos en la formación de personas. Aquí me quiero detener, con principios morales y el sentido de propósito para mejorar el mundo. Ahí es donde estamos nosotros en nuestra labor profesoral. Para transmisión del conocimiento ya están los robots. Para transmisión del conocimiento, si pensamos que nuestro principal trabajo como profesores es la transmisión del conocimiento, quiero decirles con la mayor sinceridad que ya se nos acabó el trabajo. El trabajo en este momento es otro. Queridos profesores, esto por supuesto es hay universidades, Oxford, Harvard, Cambridge, MIT, que tienen centros para el futuro de la educación. Por ejemplo, este planteamiento lo hace Oxford en su Centro para el Futuro de la Educación. Este es, digamos, el papel que vamos a desempeñar nosotros como profesores ya, no es ni siquiera en un futuro, el futuro es ya. Entonces quiero terminar esta intervención y agradeciéndoles a todos los asistentes, a los profesores que me antecedieron y bueno, en general a la corporación por este llamado, regalándoles esta frase que una vez en un viaje por el hermano país de Perú me lo encontré en una casa. Naturalmente es quechua, no sé quechua, pero pedí a uno de los lugareños que tradujera esa frase. Cuando el lugareño me tradujo esa frase, inmediatamente yo asocié esto a la labor docente. Y hoy más que nunca cobra relevancia esta frase porque quiero terminar mi intervención con esta frase para cada uno de ustedes, compañeros profesores, directivos, investigadores, a llamar a esto, a la valentía. Considero que el acto de ser profesor en nuestro país y en el mundo es un acto de valentía. Y esa virtud, la valentía, debemos aplicarla con bastante serenidad. Entonces les pido en este tiempo de paro, de actividades, digamos, de alguna manera presenciales en ciertas instituciones, en ciertos organismos, que tengamos mucha valentía como la que siempre nos ha caracterizado como profesores. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por las preguntas que estoy viendo que se mueven en el chat y muchísimas gracias por esta invitación, reitero. La valentía es una virtud que debemos aplicar con bastante serenidad. Muchas gracias. Profesor Gavalán, muchísimas gracias por tan importante intervención. Muchos agradecimientos de los participantes al interior del chat. Vamos a revisar las preguntas que en este momento están llegando.
Hacen un comentario, el profesor Jorge Sánchez, maravilloso tener como referente a la sabiduría ancestral de nuestro continente. Tenemos muchas preguntas, voy a ir a las iniciales. Tenemos una pregunta realizada por Viviana Vélez Medina. ¿Cuáles son las debilidades de un modelo de resultados de aprendizaje? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, más que digamos, de alguna manera, con mucho respeto, quisiera decir, pues, quizás más que algunas debilidades, lo que considero quizás es que hay que tener eh, algún nivel de reflexión en las comunidades académicas sobre lo que representa el trabajo sobre estos resultados de aprendizaje. Entonces, eh, digamos, ningún modelo per se es débil. Eh, y yo lo observo también mucho digamos, cuando hemos tenido oportunidad, muchos de acá que están en el auditorio, profesores universitarios han visto, por ejemplo, eh, proyectos educativos institucionales o documentos misionales de universidades y observan, por ejemplo, declaraciones, observan postulados que son coincidentes, digamos, en diversas instituciones. El fomento del humano, la formación integral, la formación por competencias, y considero que no está, digamos, no hay debilidad en ello. Lo que quizás puedo encontrar un poco es que hay que tener precauciones en poder implementar de una adecuada manera todos estos postulados, porque no hay un modelo, en general no hay un modelo ganador o perdedor. Sencillamente dependerá del contexto también de la institución. Y en este sentido es fundamental conocerse, reconocerse en medio y en el ámbito también de esa autonomía universitaria, saber cuáles son esos postulados misionales que muchas veces nosotros en la misión los tenemos en nuestras universidades, por supuesto, pero que nos hayamos puesto en general como colectivo a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es saber o qué es formar como persona? ¿Qué es solución de problemas del contexto? ¿Qué es solución a los problemas contemporáneos de la sociedad? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas líneas temáticas? Porque de esta manera va a ser mucho más expedita, no fácil, pero sí mucho más expedita la discusión de los resultados de aprendizaje. Entonces, en conclusión, no considero que quizás existan unas debilidades, sino más bien unos cuidados que debemos tener en las instituciones para poder garantizar una verdadera articulación en términos de la implementación. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los lineamientos o criterios para construir problemas educativos interprofesionales para utilizar con los estudiantes? Bueno, esa es una, al igual que la anterior, son preguntas que primero las agradezco y no son sencillas tampoco de resolver. Y no son sencillas de resolver porque requieren que hagamos prácticamente la construcción al nivel de las instituciones de un pensamiento realmente complejo. Cuando hablo de la complejidad, por supuesto, aparecen algunos autores de referencia, Morin con su pensamiento complejo, las elaboraciones pues de los sistemas duros y suaves de Cheklan. Bueno, hay varias elaboraciones que aparecen aquí, pero que lo que finalmente están denotando en las instituciones es la necesidad de trabajar en conjunto. Entonces yo podría decirle, bueno, hay algunos autores, como el que presenté, digamos, hace algún rato, Mérieux establece unos principios para poder identificar una situación-problema. Está muy bien. Pero hay otras vertientes, por ejemplo, que fundamentan el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos,
y digamos que desde su conceptualización nosotros la vemos totalmente plausible. Lo que quizás yo encuentro a nivel de dificultad es que teóricamente podemos decir, bueno, se requiere un trabajo interrelacionado de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ingeniería. Ok, sentarnos a dialogar y a complementarnos indudablemente lleva al desarrollo de unas capacidades, porque no podemos caer en discusiones bizantinas en las universidades sobre que si entonces las humanidades llegan a más profundidad o si los cuantitativos llegan a más generalización, porque eso es lo que no ha hecho mucho bien al debate académico. Entonces yo creo que lo importante aquí en la situación problema es identificar desde los nichos académicos, por ejemplo, psicólogos construyendo esas situaciones, también los antropólogos, pero también todo el componente de la ingeniería, pero también entonces dialogar en cada una de esas facultades, porque de esa manera va a ser mucho más fácil, pero no solamente en los lineamientos, porque lo que normalmente ocurre es que trazamos esos lineamientos, pero cuando van a tener que bajar casi que en la intimidad absoluta, le corresponde a un profesor desarrollar o desplegar esto. Entonces ahí es quizás donde alguno de estos elementos puede colapsar, porque así como lo hacemos sistémicamente, quizás arriba, sistémicamente tenemos que hacerlo al nivel, digamos, macro, meso y microcurricular. Profesor, muchísimas gracias por sus respuestas. Recuerden que las preguntas que han quedado consignadas en el chat serán contestadas posteriormente. Buscaremos los medios para que pueda llegar la información a más personas que participaron en estas conferencias y que de pronto ya se han retirado por otras actividades. En nombre de la Corporación Penser agradecemos a cada uno de nuestros conferencistas e invitados por hacer parte de este primer encuentro. Auguramos éxitos y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Recuerden que dentro de 15 días estaremos en nuestro segundo encuentro, Reflexiones y Contrastes. Para mayor información deberían estar pendientes de nuestras redes sociales y página web de la Corporación Penser. Facebook, Corporación Penser, Instagram, Penser Corp, Twitter, @PenserCorp, página web www.penser.org o escribir sus dudas a nuestro correo electrónico info@penser.org. Muchísimas gracias.